A ver, ¿cómo es posible que las historias de narcos hayan pasado de ser algo de nicho, casi de culto, a convertirse en un fenómeno global que engancha a millones? Hoy vamos a desmontar las claves de estos imperios de cristal que nos tienen pegados a la pantalla. Claro, esa es la pregunta del millón, ¿no? ¿Qué tienen estas historias de poder, de violencia, de una moralidad completamente rota que nos atrapan de esta manera? Es que es una mezcla superpotente de lujo, de ostentación y a la vez de miseria. Y justo eso es lo que vamos a desgranar hoy, pieza a pieza. Y para entenderlo bien, vamos a seguir una especie de hoja de ruta. Primero, nos metemos de lleno en qué es lo que nos fascina tanto. Luego veremos los pilares de realismo que cimentaron el género. Después, claro, la revolución de Netflix que lo cambió todo. Veremos cómo evolucionó hacia un drama más psicológico. Y para terminar, hablaremos de ese legado, de esa lección final que nos dejan todas. Vamos a ello. Bueno, pues aquí está la clave de todo. Lo que nos engancha de verdad es ese contraste tan bestia. Por un lado, un poder que parece no tener límites y por otro, una caída moral en picado. Es como ver a alguien construir un rascacielos sobre arena. Sabes que se va a caer, pero no puedes dejar de mirar. Esa tensión es adictiva, sin más. Y claro, esa fascinación no nace de la nada. Se sostiene sobre un pilar fundamental, el realismo. A ver, no todas las series de crímenes son iguales, ni de lejos. Este subgénero en concreto se define por una honestidad que es casi brutal. Aquí la ficción no está para adornar la realidad, sino para mostrártela tal cual, bien cruda. Y es que la diferencia es abismal. Por un lado, tienes las típicas versiones de Hollywood, todo muy glamuroso, muy estilizado, ¿verdad? Y por otro, tienes esto, un realismo que roza lo documental, crudo, sucio, sin filtros. Es básicamente la diferencia entre el gángster de peli, casi un héroe, y el que te encontrarías en un telediario. Y si hablamos de realismo, hay que hablar de los tres grandes titanes, los que lo definieron todo. Primero, Pablo Escobar, el patrón del mal. Ojo, esta es la versión colombiana, que es prácticamente un documental sobre el terror que se vivió allí. Luego está The Wire, es que esto es casi un tratado de sociología. Es la Biblia de cómo la droga lo pudre todo en una ciudad como Baltimore. Y para rematar, Gomorra, que nos demuestra desde Italia que el narco no siempre es sol y palmeras. Puede ser frío, gris y de una brutalidad que te deja helado. Es que estas series no buscan entretener, buscan dejarte cao. Y en medio de todo esto, de repente, llega Netflix y lo pone todo patas arriba. Cogió estas historias, que muchas veces eran súper locales, muy crudas, y las convirtió en un fenómeno global. De repente, con un solo clic, tenías estas realidades tan lejanas en el salón de casa en cualquier parte del mundo. La verdad es que la estrategia de Netflix ha sido clarísima. Todo empezó en 2015 con Narcos, la serie que lo reventó, globalizando la figura de Escobar al mezclar drama con imágenes de archivo, una fórmula que fue una bomba. Después saltaron a Narcos México para explorar cómo empezó todo el sistema actual con Félix Gallardo. Y fíjate, más recientemente, en 2024, le dan una vuelta de tuerca con Griselda, poniendo el foco en una mujer, en el poder femenino dentro de un mundo de hombres. O sea, Netflix no es que encontrara un filón, es que ha sabido exprimirlo y hacerlo evolucionar. Y esto es muy importante, porque Netflix no se dedicó solo a poner las series en su catálogo y ya está. No. Creó un estilo propio, una marca de la casa. Esa edición súper ágil, el uso de imágenes de archivos reales para darte el golpe de realidad, la voz en off que te va guiando, todo eso crea una identidad visual y narrativa que hoy es casi sinónimo del género. Y oye, funciona de maravilla. Pero claro, el género no podía quedarse ahí para siempre. La siguiente evolución, y quizá la más inteligente, fue empezar a usar el crimen no como el tema principal, sino como la excusa. El narcotráfico pasa a ser el telón de fondo, el escenario perfecto para explorar algo mucho más profundo, la psicología de los personajes. Y esta tabla lo explica genial. Pensadlo un momento. En Breaking Bad, sí, el motor es la meta, pero la historia en realidad va sobre la desesperación y el ego de un tipo como Walter White. En Ozark, el tema es el blanqueo de dinero, pero lo que de verdad importa es cómo sobrevive esa familia a una presión que es una locura. Snowfall usa la epidemia del crack para contarnos la historia de un chaval con una ambición desmedida. Y si nos vamos a casa, a la española Fariña, el salto del contrabando de tabaco a la coca es el pretexto para retratar toda una época en Galicia. Como veis, el crimen es el motor, pero el viaje es otro. Así que, al final, la clave está en ese concepto. El motor del crimen es la excusa narrativa, el MacGuffin, si queremos ponernos técnicos, que hace que todo empiece. Pero lo que de verdad nos engancha es el viaje interior de esa gente. La pregunta ya no es solo ¿qué va a pasar ahora?, sino que pasamos a preguntarnos ¿por qué demonios hace esto? O ¿en qué se está convirtiendo esta persona? Y con todo esto llegamos al final del camino, al legado. ¿Qué nos queda después de ver tantos imperios levantados sobre pólvora y traiciones? ¿Cuál es esa lección final,
esa moraleja que todas, sin excepción, nos repiten una y otra vez. Pues la resume esta frase a la perfección. Da igual lo alto que lleguen. Da igual el dinero que acumulen o lo intocables que se sientan. En este mundo hay una ley no escrita que nunca falla. El trono siempre es un asiento eyectable. Y esa es la cruda realidad que te estampan en la cara. Todo ese brillo, ese poder, ese glamour del principio, tiene fecha de caducidad. Y el final del camino es siempre el mismo. No hay más opciones. O una celda de 2x2 o un agujero bajo tierra. No hay más salidas. Lo que nos lleva de nuevo a la pregunta del principio. Si sabemos perfectamente que el final siempre es la tragedia, ¿por qué nos engancha tanto el viaje? Quizás sea porque en la caída de estos imperios de cristal vemos un reflejo, un espejo oscuro de la ambición, del poder y sobre todo de sus consecuencias. Y eso, en el fondo, es extrañamente humano. Ahí lo dejo, para que le demos una vuelta.